Buenas tardes, iglesia, buenas tardes. Gracias al Señor de verdad por su palabra, que nos podamos llevar toda esta reflexión para vivir a diario. Voy a orar un momentito por mí. Señor, me pongo delante tuyo, Señor, y te ruego que me uses como tu herramienta, Señor, para que los tuyos escuchen lo que tú quieres que escuchen, Señor, que la gloria sea tuya y no mía, Señor. Te pido perdón y te pido guía, Señor, en el nombre de tu poderoso Hijo. Amén y amén. Vamos a recordar que cuando empezamos esta enseñanza, estábamos viendo sobre este versículo, esta porción bíblica, Juan 4, 20, 24. ¿Recuerdan? Para traer a nuestras memorias. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que examinamos un poco la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana, ¿verdad? Enfocada en la verdadera adoración a través de nuestro Señor Jesús. ¿Lo recuerdan? Y es un tema importante, es un tema de columna vertebral y es un tema también, iglesia, para posicionarnos frente al Señor, para saber quién es Él y quiénes somos nosotros. Tuvimos varios cuestionamientos, no sé si lo recuerdan, varias reflexiones, varias preguntas a través de la enseñanza, y sí quiero traerlas a colación hoy para que podamos ir retomando lo que vimos. ¿Adoramos lo que sabemos o lo que no sabemos? Como dijo Jesús a la mujer samaritana, adoráis lo que no sabéis. ¿Cómo vamos a adorar a un Dios que no conocemos? ¿Cómo vamos a adorar a un Dios deformado? ¿Cómo vamos a adorar a una persona o a un ser que nosotros mismos ideamos? Eso sería idolatría, ¿verdad? Y si la Biblia nos proporciona muchos ejemplos, y que los vimos, no sé si se acuerdan, empezando por Jesucristo, ¿verdad? De sumisión, de sujeción al Padre, pues es por ahí donde nosotros, iglesia, tenemos que empezar a caminar, si no lo hemos hecho hasta el momento, o que empezar a traer a nuestra vida, ¿estoy adorando a Dios correctamente? ¿Lo estoy haciendo como la Biblia nos enseña? También quiero rescatar de esa primera parte el hecho de meditar en esa línea delgada que hay entre adorar correctamente, adorar en espíritu y en verdad, o idolatría. Todo aquello que no sea una adoración verdadera es idolatría y es pecado y es abominación, y el Señor lo denuncia una y otra vez. ¿De acuerdo? Entonces hoy vamos a irnos a Primera de Crónicas 29, vayan buscando las que quedamos en la Filmina 9, perdón, y ahí de ahí vamos a empezar hoy, de esta. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Si ustedes tienen esa versión, perfecto. Si no les estorba leer en otra versión y pueden guiarse, no hay ningún problema. Y si les estorba, entonces se pueden apoyar en la presentación. ...29 del 10 al 17. Ahí está. Del 10 al 17, dice así. Luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Oh Señor Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti?
Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Estamos aquí solo por un momento y visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Oh Señor nuestro Dios, aún esos materiales que hemos reunido para construir un templo, para honrar tu santo nombre, vienen de ti. Todo te pertenece. Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él, ¿qué? Integridad. Tú sabes que he hecho esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría. De esta lectura, iglesia, quisiera rescatar ese reconocimiento que hace David, ¿verdad? Él pone en manifiesto quién es Dios y pone en manifiesto quién es el hombre. Él concluye que todo le pertenece a Dios y es que todo le pertenece. Y yo sé que usted y yo lo sabemos, lo hemos dicho de una o de mil formas, pero el punto es cómo nosotros lo manifestamos en el diario vivir. En el contexto de esta lectura bíblica, David le estaba entregando a Salomón, a su hijo, el hecho de que él tenía que hacer el templo del Señor, ¿verdad? Y le dice que no se preocupe, que el Señor estará con él. Pero David reconoce que todo, y es hermoso porque, bueno, Salomón era muy joven, era de tierna edad, dice la Biblia, pero aún así sabían que era el Señor el que dirigía la obra. Y también sabían que venía de Dios todo lo que necesitaban para llevar a cabo aquella obra, aquel templo. Muy semejante al Salmo 8 que dice, no lo busquen, que Él ha puesto su gloria sobre la tierra, no sé si lo recuerdan, que de la boca de los bebés que amamantan fundaste la fortaleza, es muy parecido al Salmo 8, y que cuando mira el cielo y cuando mira las estrellas y el firmamento, que es obra de los dedos de Dios, el salmista piensa, ¿quién es el hombre para que Dios piense en ellos? ¿Quién es el hombre y quién es el ser humano para que de él te ocupes? Porque está reconociendo que es un Dios grandioso, creador y poderoso, y que nosotros solo somos hombres, somos creación. Desde ese punto de vista, iglesia, porque sabemos el valor en Cristo que tenemos, pero desde ese punto de vista, nosotros podríamos iniciar a comprender la verdadera adoración. Porque si usted no ve a Dios como dueño de todo, como Señor de todo, como creador, como que Él nos trae lo que nosotros necesitamos, cómo vivimos, cómo nos movemos, porque Él es soberano, entonces no vamos a poder darle la gloria, no vamos a poder adorarlo correctamente, porque vamos a buscar a un Dios proveedor, a un Dios que haga nuestros propios deseos, nuestros propios propósitos, que Él funcione más bien a través de lo que nosotros queremos, o sea, en función a nosotros. Entonces, imagínense, bueno, Señor, necesito un carro, digamos algo material, algo efímero. Se nos presentó, nos dio el carro. Gracias, Señor, por ese carro. Pero buscamos a Dios para que nos los diera. Y lo alabamos y le agradecimos porque nos los dio. Y sentimos que nuestro proceder, nuestra manera espiritual está correcta. Nos dormimos en ese estado espiritual. Ahora lo vamos a ver un poquito más desde Malaquías. Creemos que es una forma correcta. Yo se lo pedí y también se lo agradecí. Y en eso terminamos. Y quitamos la función primera, que es fijarnos en el Señor. Esta visión o la posición correcta para una verdadera adoración, porque si usted, iglesia, lleva el hilo del mensaje, se va a dar cuenta que en un 99% de los casos soy yo mismo el que tiene el lugar de adoración. Y es muy triste porque, ¿qué tiene que ver esto para adorar correctamente? Todo, todo. Estoy en una posición incorrecta.
Al que adoro es a mí mismo. El que está recibiendo la gloria y la honra con esas palabras que sabemos que no la merecemos, y usted diría a cualquiera, ay no, jamás, ¿verdad? Yo gloria y yo honra. Pero cuando usted cree que la vida funciona de esa forma, es eso lo que le estamos diciendo al Señor. Y el Señor lo ve y el Señor lo denuncia también. De hecho, todo va ligado en una misma forma. Vamos a ver cómo lo adoramos a través de nuestro servicio. Van íntimamente relacionados, porque recuerden que hay un reconocimiento de cuando nosotros adoramos al Señor, es algo interno, es algo que pasa dentro de nosotros y que nosotros lo vamos a exteriorizar. ¿Y cómo lo exteriorizamos? A través de nuestras obras. No hay ninguna forma. Y cuando es al revés, también lo exteriorizamos. Y es cuando vivimos en la frialdad de la religiosidad y es cuando vivimos mezclados entre el mundo porque caminamos igual que ellos, ¿cierto? Yo siempre lo llevo a la práctica. Yo quiero, no sé si rehundo mucho en el asunto, pero yo quiero que ustedes puedan ver o puedan percibir todos los días cómo usted se conduce para que pueda ver a quién adora. Decía el pastor desde hace mucho tiempo atrás decía, en lo que usted más ocupe su tiempo y su mente, ahí está su Dios. Por ende, vamos a adorar a eso, ¿verdad? Lamentablemente uno dice, no, yo no adoro aquello, yo no adoro lo otro. ¿Y usted mismo? ¿Y qué pasa con usted? El mundo nos ha vendido ideologías, que venimos a ser felices y que venimos con un propósito. Lo malo es que ese propósito lo desligan del Dios verdadero. Al desligarlo, ¿qué es lo que sucede? Que entonces yo voy a ir a buscar ese propósito en cualquier cosa y yo tengo que trabajar por ese propósito. Ayer hablábamos en la reunión de mujeres que cuando usted tiene una meta, usted va a caminar por esa meta. Usted va a poner y se va a enfocar en esa meta. ¿De acuerdo? Si Dios no es su propósito y no es su meta, usted está caminando y adorando otra cosa. Va ligado a la adoración, ¿me explico? No podemos adorar, no podemos decir que adoramos a Dios y no podemos cantar acá, te adoro, Señor. No podemos hacerlo porque no es cierto. Es una adoración hipócrita, ¿me explico? No podemos porque estamos en pro de nosotros mismos. Así lo enseñó Jesús, que adoración y servicios tienen que ser uno solo, porque Mateo 4:10, si pueden buscarlo, dice, Mateo 4:10. Uh-huh. Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está enfrentando Jesús a Satanás. Escrito está que le vamos a servir al Señor. Pero si no le servimos al Señor, ¿a quién le servimos? Omar dijo, ¿verdad? Hay parte de concupiscencia y hay parte del enemigo. Cuando nos vamos del otro lado y cuando quitamos a Dios de ese centro, iglesia, servimos a Satanás. Servimos a Satanás. Y lo tenemos por liviano, porque dormimos espiritualmente, como le pasaron a los sacerdotes del Antiguo Testamento, que creyeron que por hacer sus obras, hacer sus rituales y presentarlo de forma correcta, o sea, ellos no fallaban con eso, creyeron que estaban bien delante del Señor, pero el Señor llegó y les dice, ustedes me han fallado. ¿Cómo yo le he fallado? ¿Cómo le fallé? Porque ustedes hacen esto y lo otro, y yo estoy viendo que no lo están haciendo. Bueno, lo estoy diciendo en mis palabras, ¿verdad? Por supuesto, para una comprensión, pero el Señor les dice y los confronta porque ve lo que dentro de ellos hay. ¿Me explico? Nosotros le podemos mentir a cualquiera, pero no le podemos mentir a nuestro Dios. Reducirlo, iglesia, a un servicio, a venir a la iglesia, que lo hemos dicho también muchas veces,
de una forma religiosa, yo puedo venir acá porque traigámoslo a nuestro tiempo y hagámoslo práctico. Yo vengo a la iglesia todos los domingos, falto muy poco, ahora menos inclusive, pero eso no significa nada delante del Señor si mi corazón está en otro lado. Ahora, tampoco me voy a ir y voy a decir, ay, yo estoy bien con el Señor, porque está mal. O sea, está mal. Parte de congregarnos y de estar en el cuerpo del Señor es adorar al Señor, que también ahorita lo vemos. Pero nosotros podemos pintar hipocresía como verdad. Podemos poner una pantalla, la podemos llevar y la podemos desarrollar inclusive por toda la vida si queremos. Pero el Señor sí conoce nuestro interior. ¿Y a quién le debemos todo? A nuestro Dios, ¿verdad? No a los humanos, no pensando por los humanos. Donde se ve que existe una función de servir correctamente, es en la preciosa analogía que hace Dios con el cuerpo de nosotros, que también lo hemos visto y lo hemos tocado en estos últimos cultos. ¿Cómo vemos que un órgano del cuerpo no funcione? ¿Cómo podría no funcionar el hígado? Bueno, ya vemos, ¿verdad?, las enfermedades, el cáncer, cuando algo está fallando en nuestro cuerpo, inclusive las propias defensas, ¿verdad? Algo falla, ese cuerpo no camina bien, porque aquel órgano no está sirviendo. Igual nosotros, ¿cómo vamos a decir que adoramos al Señor y no servimos para su cuerpo? Ojo, para su cuerpo, ¿verdad? Y tampoco lo podemos reducir que digamos, bueno, es que yo voy a la iglesia y predico, en mi caso, ¿verdad? Tal vez examinándome yo voy y me preparo para traerles a ustedes palabra y ya estoy sirviendo al Señor. Es que mi vida entera tiene que servirle al Señor para que sea una verdadera adoración. Y yo le sirvo aquí y le sirvo en todo lugar y primeramente al cuerpo, a los que pertenecen al Señor, porque ese es nuestro propósito. Desde que nosotros fuimos salvados por la gracia del Señor Jesucristo, tenemos un propósito diferente, ¿cierto? Y aquí nos toca predicar el Evangelio y nos toca crecer en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo no voy a servir para el cuerpo de Cristo? Sí. Entonces, vamos a la unidad, ¿verdad? En realidad, los cultos que dedicamos en la iglesia para alabar a Dios son un reflejo de lo que diariamente también hacemos en la intimidad con Dios. Porque si usted no tiene intimidad con Dios, ¿cómo usted va a venir a la iglesia y va a tener intimidad con el cuerpo de Cristo? Por eso es algo de mucha introspección, de mucho meditar frente a la luz de la Biblia. La Biblia nos confronta. Bueno, ahora fuimos confrontados con Omarcito, es llevarnos todo eso y fuera de sentirnos regañados, es decir, gracias Dios, porque hay una forma en la que yo me puedo examinar, yo puedo saber si estoy caminando bien o mal con tu palabra. Entonces, no es que en aquella congregación solo me dan palo y nadie me habla de la bendición del Señor. Hay bendición en la obediencia y hay bendición cuando alguien nos dice, ¿usted cree que usted es una verdadera adoradora? No es así. Aquí no pasa, pero por ejemplo, en otras iglesias grandes donde tienen un ministerio de adoración, que es el ministerio de alabanza, ahí se da, ¿verdad? Creen que son los verdaderos adoradores. Aquellos son los que adoran. Y no es cierto. Y es que compramos esa idea y caminamos con esa idea, iglesia. Y dice la palabra que ella nos va renovando. Entonces, si esa era la idea de nosotros, de adorar, de levantarnos y de poner algún cántico en la mañana, ¿verdad? Que es parte de nuestra adoración, si alguien lo hace, no es que esté mal, pero si usted cree que es aquello y se desconectó de aquello y vivió su día para usted mismo, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la palabra me vaya renovando, y si esas eran las ideas que nos asignaron o las ideas con las que nosotros crecimos o las ideas que nos heredó nuestros padres que vivían de alguna forma diferente a lo que ahora el Señor nos dice, pues es hora de que nosotros lo hagamos correctamente y vengamos y seamos confrontados con la palabra.
si yo tengo intimidad con el Señor, ¿verdad? Ahí, Él y yo, entonces eso es lo que yo voy a mostrar en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nosotros podemos mostrar acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo me voy y digo, oye, es que ese culto estuvo muy frío y, ¿verdad? Como que no se sintió ahí la presencia del Señor. ¿Será usted que no tuvo intimidad en su casa antes de venir? ¿Será que la iglesia realmente, porque somos un cuerpo, entonces si lo que usted hace en la intimidad a mí me afecta, ¿verdad? ¿Será que yo no he orado en toda la semana? ¿Será que todas esas cositas nosotros tenemos que ver? Porque esto es solamente un ratito o la reunión de nosotros es un reflejo ¿de qué? De la intimidad que tenemos con el Señor. Es la forma de expresarlo externamente. Si no pasamos tiempo con el Señor, eso no lo podemos reflejar. Podemos llegar a la iglesia, no podemos, hermanos, no podemos llegar a la iglesia a ver qué preparó el pastor, a ver qué nos tiene hoy y salir diciendo, qué lindo que estuvo el culto hoy, qué lindo que predicó aquel, porque somos un cuerpo, somos una iglesia. Entonces no es una función el del predicar o el de cantar o que pusieron las canciones bonitas. ¿Sí me explico? No es eso. Es el momento donde nosotros públicamente, con todos aquellos que tienen nuestro sentir y que tienen el mismo propósito, van y se reúnen y hablan del Señor y crecen con el Señor y tenemos dudas y unos a otros nos ayudamos. Eso es verdadera adoración. Y yo le digo, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Porque entonces he estado equivocada. He venido trabajando diferente. Y tienes que limpiarme tu palabra para poder ser una verdadera adoradora. ¿De acuerdo? Empezamos desde aquí para allá. Mucho se ha dicho de las malas enseñanzas también de la doctrina de la prosperidad, ¿cierto? Todos aquí hemos escuchado lo que pasa en muchas iglesias que hablan de la adoración, llevándolo al plano material. Gloria a Dios por esa denuncia, porque la doctrina de la prosperidad es abominación y no es bíblica. Pero ha pasado algo. Como mi iglesia no tiene esa doctrina, y como yo sé que yo no tengo que ofrendar, entonces no lo voy a hacer. Diezmar. Ajá, entonces no lo voy a hacer, porque eso era para el pueblo de Israel, eso no era para mí. Recuerden que si hay algo que hace Satanás, es agarrar una verdad y distorsionarla de una manera muy sutil, darle la vueltita un poquitito, no tiene que darle vuelta a todo. Entonces, hay verdad de que era para el pueblo de Israel, pero también hay otra verdad, y hoy no me voy a detener ahí. Vamos a sacar un principio únicamente, después lo vamos a ver mejor, porque si no, no nos da el tiempo, ¿verdad? Pero yo quiero que comprendamos que hay un principio cuando el Señor nos pide que nosotros demos de lo que Él nos da. Porque dijimos al principio que todo le pertenece a Él, ¿cierto? Y que todo es de Él. Y nosotros no damos. ¿Qué hay detrás de eso? Hay orgullo, hay avaricia. Y hay una creencia de que me costó a mí, ¿cómo yo lo voy a dar? ¿Verdad? Yo creo que más que todo se ve en la parte de las finanzas porque trabajamos diariamente para poder alimentarnos siempre, ¿cierto? ¿Verdad? Trabajamos para poder ver el dinero, para poder pagar, ¿verdad? Es como lo adquisitivo. Entonces ahí es donde creemos que nos pertenece, pero no nos pertenece. Iglesia, porque cuántas personas poderosos se enfermaron, cayeron en un hospital y todo aquello que hicieron, ¿verdad? Por lo que trabajaron, por lo que se desvelaron, de la noche a la mañana desapareció. Contaba un pastor en una prédica que él, Miguel Núñez, que es doctor, contaba que él llegó al hospital una persona ya que estaba con una enfermedad terminal y que él lo reconoció, que en su país era una persona muy importante, un político, o sea, entonces dice que el Señor le dio como la oportunidad de estar a solas y él le preguntó cómo se siente y él le dijo vacío, porque él le dijo yo lo reconozco, yo sé que usted es una persona muy importante en el país, ¿verdad? Entonces él le dijo ¿cómo se siente hoy? Y él le dijo vacío, ¿verdad? Es una persona con mucho, me imagino, con mucha posición,
política, ¿verdad? Económica, y estaba en un hospital. Entonces el pastor le presentó al Señor y recibió al Señor él y recibió al Señor parte de su familia. El punto es, iglesia, que todo lo que tenemos y creemos que tenemos, inclusive no solo cosas materiales, sino que familia, sino que dones, y que no lo usamos para el cuerpo del Señor, es avaricia. Y estamos incumpliendo ese principio precisamente. Después lo vamos a ver un poquito más. ¿Qué hay detrás de la falta de dar alegres y con gozo? También, como lo pide el Señor, dador alegre, como decía Elita ahora en la ofrenda. Porque también se trata de que, bueno, entonces yo voy a dar para cumplir. Entonces, no, ¿verdad que no? Entonces es lo que yo les explico, que el enemigo siempre agarra una verdad y le da la vueltita, un poquitito, y deja de ser verdad. Deja de ser verdad. Entonces no puedo dar tampoco. Hay personas que tenemos como esa me incluyo un poquitito ahí, que tenemos como ese don que nos dio el Señor de dar, pero también lo puedo hacer para mi gloria, para que vean qué buena que soy, para que vean que yo, ¿verdad?, desprendida, o para que vean lo que yo tengo. Entonces hay que examinar eso como desde la lupa de la Biblia. ¿Por qué lo hago? Entonces, estoy adorando al Señor cuando llego y alimento a 100. Puede que se lo esté adorando, porque el Señor se goza en que nosotros demos de lo que Él nos dio. Pero puede que no. Entonces es un asunto del corazón, ¿verdad? Es un asunto que va más allá. Y lo voy a saber yo, que voy con ustedes o sea, digamos, fue Anthony y alimentó a 1000. Ay, qué bien, Anthony, gracias. Pero yo voy a saber qué hay en el corazón de Anthony. Lo sabe el Señor, lo juzga el Señor. Y dice la palabra que Él siempre lo va a sacar a la luz, que va a quemar nuestras obras, y que aquellas que fueron de ese modo, o sea, de mal modo, van a ser quemadas como hojarasca, y las otras van a quedar para la eternidad, porque nosotros tenemos que trabajar para la eternidad. Eso es lo que sucede, iglesia, que antes caminábamos, porque la gente dice, es que ¿cómo hago? ¿Cómo cambio aquella vida que yo traía? Es que nosotros podemos trabajar para el Señor o trabajar para nosotros. Nosotros podemos compartir para el Señor o compartir solo para gloriarnos nosotros. Entonces, esa es la parte, ese es el cambio de mentalidad, porque lo que se haga aquí va a ser pesado para nuestra eternidad. Y la idea es trabajar para la eternidad, ¿cierto? Y eso es lo que va a quedar, porque lo demás aquí se queda como ese político que le conté, ¿verdad? Tristemente, iglesia, este pensar, ¿verdad?, va ligado de que no hemos entendido la devoción al Señor ni a su cuerpo, ¿verdad?, ni la naturaleza de su iglesia. Eso es lo malo, y cuando nosotros no entendemos la naturaleza de la iglesia, aquí, hoy, presente, entonces no vamos a poder ser ni miembros verdaderos, mucho menos llevar una adoración verdadera, ¿verdad? Tiene que ver con un comportamiento también de incrédulos, porque detrás de eso hay codicia, hay egoísmo, hay orgullo, y el incrédulo precisamente funciona de esa forma. Bueno, entonces, Señor, yo entiendo que hay incredulidad en esa área mía, que hemos tocado como varias, ¿verdad? Hay incredulidad en esa área. ¿Qué hago? Presentársela al Señor. Ya el Señor me enseñó que estoy haciendo mal, y qué es lo que debo de hacer a través de su palabra. Caminar diferente, pedir perdón, arrepentirnos y caminar diferente. Señor, es que yo no he entendido bien qué es lo que pasa cuando yo soy avaro con las finanzas para tu obra. O yo no he entendido por qué yo no puedo servir para tu cuerpo de alguna forma. Yo sé que no te estoy adorando correctamente porque tu palabra dice otra cosa. Entonces enséñame, Señor. Enséñame, yo quiero, yo lo necesito. Esa es la posición. En el libro de Malaquías vamos a encontrar a Dios
Si ustedes pueden dejárselo de tarea y leerlo, ¿verdad? Refrescando como lo que vimos hoy para que en la semana puedan hacer un músculo fuerte de la enseñanza de hoy, háganlo. Lean Malaquías, tiene tres o cuatro páginas, 3 páginas, creo yo. Háganlo porque si les puedo dar un resumen así general, Malaquías es como así, vemos a un Dios evidenciando su amor inagotable. Yo lo puse como una balanza, ¿verdad? No sé si lo estaré haciendo bien, pero vemos ese amor, ¿verdad? Inagotable del Señor versus la infidelidad del pueblo. El Señor ahí en Malaquías denuncia más o menos 6 áreas, iglesias, 6 áreas, incluyendo la de, ¿verdad? La del dinero, en la que su pueblo ha caído en pecado. Y es que lo que pasa era que ellos creían que estaban bien. Ellos venían haciendo las cosas. Pasa la reconstrucción del templo, ¿verdad? Recuerden, ellos van a un exilio, regresan de ese exilio, empiezan a hacer la construcción del templo, ya tenían un lugar para adorar al Señor, pero resulta que ellos convirtieron eso en un ritual vacío. Entonces el Señor los para y a través de Malaquías les dice, ¿ustedes creen que están haciendo las cosas bien? No, no lo están haciendo ni en esto ni en eso. Y por lo menos 6 áreas ahí, en esas 3 páginas, el Señor los confronta. Dijo Mar así, de frente, ¿verdad? De frente, llega y les dice, ustedes están pecando. Y ellos preguntan, ¿cómo hemos pecado? Inclusive dice Malaquías que los sacerdotes, que eran los que, ¿verdad? Los que les correspondía la adoración, todo, se habían vuelto corruptos, pero ellos no lo habían visto. Y es que lo peor es eso, iglesia, porque hay gente allá afuera que es mala y es corrupta, pero esa gente sabe que lo está haciendo y no les importa darle la espalda a Dios. Esa gente lo hace deliberadamente y no le tiene ni siquiera miedo al infierno, y de ellos que se ocupe el Señor. Pero nosotros, su pueblo, quienes nos congregamos, quienes leemos su palabra, quienes doblamos las rodillas porque sabemos que sin Él no podemos, y que nosotros nos velemos, se velen nuestros ojos, y que haya un adormecimiento capaz de que yo misma no me dé cuenta si estoy siendo corrupta o no. Esta es la parte. Es terrible. Ahora, en ese momento el Señor lo hizo a través de Malaquías, pero si yo voy en la noche y yo leo esto, ¿verdad? Con detenimiento, yo sé que el Señor me va a hablar y me va a corregir y me va a decir, hay corrupción en usted. Entonces yo, Señor, ¿verdad? Vamos, es que la gente cree que uno cristiano, o ese es ¿cómo se dice? El argot cristiano, no peca y levita, ¿verdad? Sí se cree así. Ay, aquella persona se cree tan sana. No, si más bien nosotros venimos aquí y frente a la palabra nos damos cuenta de todo lo que estamos haciendo mal o de lo que hemos hecho bien, y también nos damos cuenta y nos gozamos cuando sabemos que hemos venido en un crecimiento, Señor, gracias, porque aquello, tú lo sacaste de mi vida, vamos por otra área, vamos por otra cosa, y nos damos cuenta de quiénes éramos y de quiénes somos y de la obra del Señor, de lo que ha hecho la palabra, de esa transformación que ha hecho en nosotros. De esa forma el Señor nos confronta, pero si yo no la abro y yo la cierro, ¿cómo me voy a dar cuenta? Voy a seguir adormecida completamente. Vamos a seguir adormecidos, porque nadie nos va a decir hipócritas en la cara. Nosotros mismos no lo vamos a hacer, porque no nos damos cuenta, ¿cierto? Y ya siendo hijos, ¿verdad? Le estoy hablando a los hijos. ¿Cuál es nuestro estado espiritual entonces, iglesia? ¿Cuál es nuestro estado espiritual? Esa es la pregunta. ¿Cómo estoy hoy? Hay que tener cuidado, de verdad. Y rápidamente nosotros sabemos que podemos caer en esa apatía en la que cayó el pueblo de Israel. Si eso está para ejemplo de nosotros, el Señor lo dejó en su palabra para que nosotros no hiciéramos lo que aquel pueblo hacía. Y ahora nosotros somos pueblo escogido. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Entonces podemos caer en esa apatía rápidamente si nosotros nos descuidamos y no tenemos esa confrontación con la palabra, creyendo que Dios no se da ni siquiera cuenta. A un Dios omnisciente, por ejemplo. ¿Y sabemos que Dios es omnisciente? Sí, lo sabemos, ¿verdad?
En general, iglesia, es una adoración entonces hipócrita. Y eso significa que no es adoración, ¿verdad? Si tanto decimos, y yo sé que lo decimos y lo pensamos con sinceridad, ¿verdad? Que adoramos a Dios, que lo adoramos porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él ha hecho por nosotros. Ayer también hablábamos de eso, ¿quién es Jesús para usted? Y uno reconoce, uno va haciendo, si ustedes hacen la tarea, si ustedes hacen la práctica y usted dice, bueno, ¿quién es Jesús en mi vida? Usted va a ver todo lo que significa Jesús en todas las áreas en el que Él ha venido trabajando con usted. Usted va haciendo check, ¿verdad? Pero usted también se va a dar cuenta de esa condición suya interna, que Bulla está haciendo, a ver, en la parte de afuera. Usted se va a dar cuenta de esa condición interna y va a tener la oportunidad de que el Señor, porque el Señor es paciente y así dice su palabra, Él es paciente, entonces va a tener la oportunidad de venir de nuevo delante de Él, arrepentirse y poder caminar en rectitud, ¿cierto? El Señor nos perfecciona todas esas áreas y eso es lo hermoso. Ay, es que solo me regañan. No, si el Señor con paciencia está esperando con su gran misericordia, con su misericordia inagotable, para que nosotros nos volvamos a Él y decirnos, es por aquí, Stephanie, no es por ahí. También, iglesia, implica servicio a nuestros semejantes, primero al cuerpo de Cristo y también a los de afuera. Hechos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y vea la palabra, pongámosle atención a él, a sacrificios, ¿verdad? No es un sacrificio ayudarle a una persona, extenderle la mano en cualquier cosa, no solamente económica. Pero aquí dice que de tales sacrificios se agrada al Señor, y ahorita vamos a ver por qué. Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan de la ofrenda, ¿verdad? Que mandaban a Pablo. Entonces Pablo recibe esos dineros y Pablo dice, sacrificio acepto, agradable a Dios. De ahí se movía Pablo ¿verdad? Para llevar el evangelio de un lado al otro. Pablo trabajaba también, ¿verdad? Pablo trabajaba, pero su iglesia quería ayudarle, ¿para qué? Para que él pudiera extender el evangelio, ¿verdad? Y se ayudara en el camino. Y esos dos pasajes, iglesia, emplean los sacrificios del Antiguo Testamento, que ahí está la relación, para ilustrar que la ayuda mutua entre los creyentes deben formar parte de la adoración que Dios desea recibir. Es parte de la adoración. Si sacrificio, ustedes me dicen y yo hablo un poquito más duro, les gano. ¿Hablo más duro? Ok. Yo le gano a la cimarrona eso. Sacrificio, entonces, agradable al Señor, es agradable al Señor. Como ya no tenemos que hacer esos sacrificios, ¿verdad? Que hacía el pueblo del Señor, aquellos animales que mataban, ¿cuál es un sacrificio para nosotros? Y podríamos llamarlo de esa forma, ayudarnos entre nosotros, que es algo mínimo, iglesia, pero no lo hacemos la mayoría de veces. Y dice Pablo que es agradable y aceptado por nuestro Señor. Y entonces el Señor me va a decir, es que usted no me adora. ¿Cómo yo no lo adoro? Si yo canté, yo le decía, alabado, glorificado, mi Señor. Sí, y ayudó a su hermano que estaba en necesidad. ¿O no? O le dijo, vaya y váyase con Dios y vaya a orar a ver si el Señor, ¿verdad? Le da. Caliéndese, abríguese y coma. No es así. No todo es adoración tampoco, iglesia, no todo es adoración. Los profetas de la antigüedad advirtieron al pueblo de Israel que mucho de la adoración que ofrecían a Dios, él aborrecía. Y yo sé que ustedes recuerdan muchos pasajes del Antiguo Testamento, porque hay un montón, escuchando al Señor lo que les decía. O sea, ellos iban y presentaban sus sacrificios. ¿Y qué les decía el Señor? Vean Isaías 1:12-14, no lo busquen.
¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas de solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Usted sabe que el Señor diga que aborrece algo que nosotros estemos practicando ahorita. Usted sabe que el Señor le diga a usted, aborrecido estoy que usted vaya los domingos a ser hipócrita ahí a la iglesia. Me son gravosos, cansado estoy de soportarlas. Eso dice el Señor, cansado estoy de soportarlas. Todo lo que nosotros hagamos, todo, iglesia, lo que digamos, lo que salga de nuestra boca, de nuestras manos, todo es pesado delante del Señor. Todo es pesado. Dice Amós 5, 21, 24. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. ¿Se acuerdan todas las fiestas que hacía los judíos? Bueno, hasta el día de hoy, ¿verdad? Nosotros escuchamos que están en la fiesta de los panes, de los peces. Y si me ofreceréis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. A ver, iglesia, si tenemos un Dios santo, y ahí es donde nosotros tenemos que llevar nuestro corazón. ¿Qué conocemos de Dios? Bueno, por ejemplo, ahorita vimos, ¿verdad? Es un Dios que todo lo sabe, es un Dios omnisciente. También sabemos que es un Dios santo, que cuando vimos los atributos de Dios, que por cierto están en el canal, que los pueden ver, un día de estos los vi y digo yo tengo que recordarlos. Usted tiene que estar constantemente conociendo a su Dios, ¿verdad? Para no formarse uno a su imagen. Y decía que santo, santo, santo es el atributo que tiene como esa repetición, digamos, en nuestro idioma, ese acento de que es santo verdaderamente y absolutamente, ¿verdad? Entonces, si Él es santo, lo que recibe es santo. Y si nuestra adoración no es santa, ¿cómo creen ustedes que podemos llegar con algo imperfecto? ¿Por qué nuestras oraciones a veces no son contestadas? Porque son oraciones que detrás de ello hay un montón de cosas que nuestro corazón nos engaña y estamos pidiendo, y Dios conoce nuestras intenciones, sí, conoce nuestras intenciones. O tal vez queremos vestirnos de piadosos y tenemos un pleito o una falta de perdón con una persona X y no le hemos traído delante del Señor. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra adoración? ¿Cómo puede ser nuestra adoración? ¿Quieres agradarle a un Dios santo? ¿O quieres solo que sea tu papá para beneficio propio? ¿Verdad? ¿Cómo yo le voy a ir a pedir a mi papá que de verdad, que Señor, ocupo esto y lo otro, si ni siquiera puedo adorarle por quién es? ¿Cómo tenemos volteado el entendimiento, verdad? ¿Cómo o sea, y nos enojamos porque Él no nos dio aquello que nosotros le pedimos y ni siquiera somos dignos de alabarlo correctamente. No somos capaces. La idea de que todo vale en la adoración es falsa, es completamente falsa. O sea, no, acuérdense, ¿verdad? Las ofrendas que daban y que el Señor las rechazaba. Y es sumamente peligrosa porque es idolatría. Uy, y qué tremendo el Señor con la idolatría, iglesia. Qué tremendo que Dios nos cubra de su ira con respecto a este tema. Debemos tener presente, iglesia, que el verdadero adorador siempre se acerca a Dios consciente de su propia indignidad, ¿cierto? Siempre nos acercamos a Dios sabiendo que somos indignos. No podemos llegar donde Dios santo con altivez, por ejemplo, o pidiéndole, o arrebatándole, o ¿verdad? Ya me tienes que devolver todo aquello que no, todas esas cosas tontas. No.
Recordemos las palabras del profeta Isaías cuando vio al Señor en su trono alto y sublime. Es que por eso es que uno dice, bueno, yo voy leyendo y yo digo, en Isaías 6:5, dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de vuestro pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Iglesia, estoy leyendo Isaías y me doy cuenta que Isaías, al conocer al Señor, tiene esa reacción. Ay de mí, de labios impuros. He visto, mis ojos yo no tengo el derecho de verte, Señor. Y te estoy viendo. Y te estoy viendo. O lo de Job 42:5-6, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando nosotros meditamos en la cruz de Jesús, del Calvario, de verdad que tenemos que darnos asco de todas las cosas que suceden, que dejamos de hacer, de aquellas que hacemos con ligereza, de aquellas que hacemos por compromiso, de aquellas que hacemos solo por agradar a la demás gente, que me vean que me preparé, que vine a darles la prédica, pero resulta que no estoy con el Señor, no estoy intimando con el Señor, no he orado, no me importa orar. Entonces, ¿cómo va a venir eso a mi vida? ¿Cómo va a venir eso a mi vida? Por medio de la palabra me va a decir, el apóstol, bueno, entonces Isaías, Job, pero el apóstol Pedro dice, Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Nosotros también debemos recuperar ese santo temor, iglesia, y reverencia ante el Señor, porque la iglesia del occidente de este lado sabemos que está que puede ser tan frío el asunto, que tan mecanizado, tan industrializado. Hemos utilizado ciertos términos, ¿verdad? Que la iglesia de Dios va, hace un ritual, cualquiera que sea, hablemos de cualquier iglesia, de cualquier religión, ¿verdad? Porque tenemos una que tiene su forma de ser, otros que la alabanza, que todo eso, que son rituales vacíos, si verdaderamente no existe ese temor y esa reverencia ante la santidad del Señor. Y es que todo nos lleva a adorar al Señor, o a adorarlo, o a qué. ¿O a qué? ¿Cuál sería el antónimo de si no lo adoramos? Es duro mencionarlo, ¿verdad? Y no tenemos que olvidar que el Señor es fuego consumidor. Tomemos buena nota del caso de Nabat y Abiú. Voy a robarle 5 minutos nada más. Los hijos del sumo sacerdote Aarón, ¿recuerdan? Ofrecieron fuego extraño que Dios no les había pedido y fueron consumidos por él dentro del mismo tabernáculo. Fuego extraño para nosotros hoy son las oraciones vacías. Fuego extraño para el Señor. Fuego extraño cuando usted, sin saber, dijo, voy a ayunar esta semana porque yo necesito que me llamen de aquel trabajo. Fuego extraño, porque esa no es la motivación. Fuego extraño cuando usted viene y dice algo que no vive. Fuego extraño es, bueno, tantas cosas. Vea su diario vivir y póngale nombre y recapacite y en la noche diga, Señor, ¿qué ha sido fuego extraño para ti? De lo que yo esta semana he pasado, esta semana para no irnos atrás. Y podemos confrontarnos con eso. Y tenemos la oportunidad de pedir perdón. Y voy a decirle siempre eso, voy a recalcarlo, porque tenemos la oportunidad de que la palabra nos habla y de que nosotros podamos ir en arrepentimiento delante del Señor y hacer lo correcto. ¿Tenemos beneficios de la adoración? Sí, claro, y no lo hacemos por eso, ¿verdad? Indudablemente no tenemos que hacerlo por recibir las bendiciones, porque Dios conoce nuestro corazón y sabe que está mal, pero no cabe duda que a través de la adoración vamos a encontrar gozo, que es de una bendición grandísima tener gozo en medio de todo lo que se vive en este mundo, ¿cierto? Vamos a tener satisfacción, yo quiero estar satisfecha con mi Dios. Y si yo lo adoro correctamente, eso va a estar en mi corazón. Va a haber propósito para nuestras vidas. Ya no vamos a estar dando tumbos por acá o por allá. ¿Para qué nací? ¿Qué es esto? ¿Qué tanto sufrimiento, tantas cosas que se nos vienen?
no damos tumbos. Sabemos que si algo pasa en nuestras vidas tiene un propósito mayor y el Señor está detrás de eso. Entonces es hermoso porque tenemos seguridad de salvación. Además, la adoración, iglesia, nos transforma y nos prepara para la vida eterna. No podemos olvidar y tenemos que saberlo, ¿verdad? Que esa será nuestra ocupación primordial allá en la eternidad. Que nos vamos a unir a los ángeles del Señor para adorarlo en espíritu y en verdad. Y eso no puede ser diferente. Entonces, acá nos preparamos. ¿Cómo cree usted que vamos a llegar allá sin esa preparación? Dios no obra medias, Dios no hace obras incompletas, Él las hace perfectas. Entonces, si usted pasa un dolor, si usted pasa una prueba, si usted pasa algo que llegó a su vida duro, ¿sí? Porque verdad que lo hemos pasado, ¿qué cree que está haciendo el Señor en su vida? Pues que el Señor me abandonó y no me escucha y soy un perro solitario. No, ¿verdad que no? A medida, iglesia, de que vamos creciendo en nuestra adoración a Dios, nuestra visión de quién es Él se irá ampliando. Se irá ampliando. Y es hermoso y se va ensanchando, llegando a conocerlo mejor, que esa es nuestra meta, que ese es nuestro propósito, conocer mejor a mi Creador, conocer a aquel que le pertenece todo. Yo no quiero nada para mí, yo quiero trabajar para Él. Y en un sentido sabemos que vamos a gozar de eso en la eternidad también. Entonces, no hay forma, ¿verdad? Como de perderse. Voy a dejar por la hora, porque habíamos empezado, ¿se acuerdan? Habíamos empezado con este versículo, esta porción bíblica, con Juan 4, 20, 24. Y quiero desarrollárselos, pero quiero hacerlo con orden, con tiempo, entonces lo vamos a dejar ahí. Sin duda, la meta final de nuestra salvación, iglesia, es la adoración. La meta final es la adoración al Señor. Para adorarlo debemos de conocerlo. Yo los invito, iglesia, que de verdad esta semana usted se ponga ese propósito en su corazón. Conocer a Dios. Vaya, lea Malaquías, empiece por Malaquías. Vaya, lea Juan si usted quiere conocer a nuestro Señor Jesucristo. Léalo, no sé por dónde empezar. Vaya, lea Juan. Vaya, lea Malaquías y vea cómo lo confronta, cómo confronta al Señor y le dice, yo los he amado, porque no solamente es un Dios que envía juicio, sino que les dice, cómo los he amado por encima, yo conociendo, yo sabiendo que ustedes están siendo hipócritas, que ustedes se durmieron, que ustedes no tienen, pero nada verdadero conmigo. Yo estoy esperando que se arrepientan y conozcan al Señor y analicen sus vidas frente a la Biblia. Lean con la intención de encontrar a Dios en ella y de ponerlo en ese lugar y de ponernos a nosotros en el lugar correcto para que vayamos relacionándonos con ese Dios eterno. Conocerlo es adorarlo. Si no lo conocemos, nunca lo vamos a poder adorar, iglesia. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque de verdad nos das luz a través de ella, Señor. Gracias porque nos estás enseñando a ser verdaderos adoradores, Padre. Tú los buscas, tu palabra dice que buscas adoradores de verdad. Señor, y nos vamos a unir a ti para adorarte, para alabarte, y ese es el propósito eterno, que esa eternidad hoy haga vida en nosotros, que busquemos ese sentido, que busquemos esa meta, Señor, y que no nos desviemos con todas las cosas que el mundo y que el enemigo nos pone frente a nuestros ojos para que perdamos de vista, Señor, esto que es la verdad, esto que es lo real, por lo cual fuimos creados, por lo que nos sostiene, Señor, y lo que vamos a hacer en la eternidad. Gracias por tu palabra, Señor. En ella encontramos vida, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén.